Ya, voy suelto, mi ganga viene alumbrando, ¿cómo es? Voy suelto, lucero viene alumbrando, ¿cómo es? El lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando. Salam aleikum, aleikum en sala. Le habla el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. Hoy estoy estrenando la bandera de Puerto Rico porque muchos suscriptores me preguntaban de qué nacionalidad yo era. Entonces pues puse la bandera de Puerto Rico para que sepan a qué nacionalidad pertenezco. El tema que voy a hablar es un tema bien importante en el Palo Monte. Y voy a hablar del engango. Tata, ¿qué palabra es esa del engango? El engango, en algunas ramas del palo, incluye la quimbisa, que utiliza mucho ese concepto. El engango es un gajo de prenda. O sea, voy a hablarle en cristiano a ustedes para que entiendan. Sin lenguaje congo rebuscado, ni nada por el estilo, para que usted entienda lo que yo quiero hablar sobre esto. Ya le dije que el engango es el gajo de prenda. O sea, es un fundamento que nace de una prenda. Sea zarabanda, citerrayo, usualmente son la enganga principal siempre es zarabanda. Si nace de otro, ese engango nace de otro fundamento, puede darse. Pero se supone que el tata, sea de la rama que sea, el primer fundamento que reciba es zarabanda. Y los demás vienen por añadidura. Pues el gajo de prenda es un fundamento que nace de una prenda. Ya yo le dije zarabanda, citerrayo, centella, los fundamentos que ustedes conocen. Pero hay que hacer una explicación aquí. Tata, pero ¿cuál es la diferencia entre un engango y una cazuela espiritual? Ahí es que está la diferencia. El engango puede tener características o similitudes a la cazuela espiritual que yo he hablado aquí, pero no es lo mismo. Porque el engango, a diferencia de una cazuela de la rama chamalonga, un engango es un espíritu guía que vive en ese enganga. O sea, que es un espíritu que vive en ese fundamento, que se saca un gajo, se extrae de ese fundamento principal, si es zarabanda, y se hace un nuevo fundamento, y ese espíritu que vive en la enganga va a vivir en ese engango, porque allá se llama enganga, y el fundamento que tú construyes, que es gajo de esa enganga, se le llama engango. Pero aquí está la diferencia. A usted le dan un engango, no le están dando a usted un espíritu de su cuadro espiritual. Le están dando un espíritu que vive en la enganga. Y que en vez de que ese espíritu pueda ir a otra enganga, porque hay otro proceso más que se da, que es que cuando hablamos de gajo de enganga,
hay otro aspecto. Cuando yo de mi enganga de Sarabanda saco un enfumbi para hacer otra ganga de Sarabanda. Eso es, como dicen en Puerto Rico, otro muñequito. Eso es otra circunstancia. Y ahí no hay ningún problema, porque usualmente el espíritu que te dan para que viva en una enganga no es un espíritu de tu cuadro espiritual. Aunque no está tampoco prohibido de que usted utilice un espíritu de su cuadro espiritual, que es un guía que está dentro de su cuadro, para fundamentarlo en una enganga. Eso no hay ningún tipo de prohibición. Y el tata que te diga eso no sabe lo que está hablando, porque el espíritu va donde se parte. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Aquí viene me he topado en un caso que no voy a reservármelo por confidencialidad. Este muchacho, este señor, una persona bastante joven, le dan un engango, pero ese engango sale de 7 rayos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que si ese engango se monta y usted no sabe el espíritu que fue introducido en ese engango, y el padrino no le explica cómo se trabajó con ese muerto que se montó ahí, saber quién es. Porque si es un muerto que viene de tu enganga, pues tú tienes más conocimiento de ese espíritu. Pero ¿qué pasa? Tú le montas el engango a un alrededor tuyo, pero tú no le dices quién es el muerto que está viviendo ahí, o las características de ese muerto, o lo que hacía ese muerto. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente te dan un engango y el muerto, no hay ningún vínculo con ese muerto, porque eso fue que tu padrino vino, sacó el muerto del fundamento. Pero a veces hacen engango, porque ahí hacen los engangos estos, y a veces no es un muerto de un fundamento. A veces que buscan un muerto en un cementerio y lo meten ahí y te dicen, mira, te di un engango. Eso son las cosas facendas que pasan en la religión. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una cazuela chamalonga o una cazuela espiritual? Porque aquí, cuando tú hablas de cazuela espiritual, utilizan la palabra espiritual despectiva. El muerto que vive en una enganga es espiritual. El muerto que vive en una cazuela es espiritual. ¿Y qué es espíritu? Espíritu es energía. ¿Ok? Y un espíritu es una energía inteligente, porque ese espíritu tiene entendimiento, tiene conocimiento. ¿Ok? Eso de que al despectivo, que si esto es espiritual no sirve. Pero ¿quién le dijo eso a usted? Si el muerto que usted monta en una enganga es espiritual, tiene que ser espiritual, porque si no, su enganga no va a caminar. ¿Y qué es espiritual? Espiritual es una energía que es intangible. No, muchas veces tú no la puedes detectar. Solamente necesita, para poder ese espíritu poder manifestarse, tener una serie de materiales de este plano que estamos viviendo para que él se pueda manifestar. ¿Ok? Entonces, si usted le da un engango, sin hablar del engango que vienen y lo buscan en un cementerio, que le meten un muerto ahí, no saben de dónde DH salió, sino le dan un engango que sale de una prenda. ¿Ok? Y entonces ese muerto que le dan a usted a través de ese engango, de ese gajo de prenda, que es básicamente una cazuela espiritual. Pasa que lo disfrazan con esos nombres, pero la realidad es que eso es una prenda espiritual. Punto. Entonces ese gajo de prenda vive un espíritu que no tiene ningún vínculo con usted, porque el padrino es el que conoce al muerto que montó ahí, no es usted.
Entonces no le dan la información, como pasó a esta persona, no le dan información de quién es el muerto que está viviendo ahí. O qué hacía ese muerto en su vida material. No sabía nada. ¿Qué pasa? Que ese engango, usted tiene que darle camino. Porque el muerto no le va a responder a usted, le va a responder al padrino quien lo montó. Y eso es si el padrino montó ese espíritu en contra de su voluntad, no pactó con él y lo que le dio a usted es un problema. Porque le atrasa en todos los caminos, en todas las cosas que usted quiera hacer, lo va a atrasar. Porque ese espíritu no está contento en donde él está. Así que, un problema serio. En la rama chamalonga se trabaja de una forma muy distinta. Aquí yo no doy engango a nadie. Aquí lo que se da es una cazuela espiritual donde vive un espíritu de su cuadro espiritual que tiene un vínculo ya energético y espiritual con usted. No es Juan de los Palotes que vino, usted lo buscó en un campo finta. Es un espíritu que camina con usted, que es un espíritu que está en su cuadro espiritual y que ese espíritu necesita de una serie de materiales que está compuesto una cazuela espiritual para que ese espíritu empiece a abrir su camino y empiece a ayudarle a usted. ¿Ok? Eso yo lo he hablado en muchos videos aquí en YouTube y lo sigo explicando. ¿Entiendes? Porque el problema de toda esta situación es que en la rama chamalonga, antes de recibir zarabanda, 7 rayos, centella en doque, cualquiera de esos fundamentos, usted tiene que trabajar con su cuadro espiritual. En la 8 es obligatorio preguntar al muerto antes de hacerle el santo. Por eso es que se hacen misas espirituales. El muerto antecede al santo, va primero que el santo. Y eso es verdad. Porque si usted se hace el santo y hay un conflicto en su cuadro espiritual, mire, van a detener la ceremonia, el oriate no lo va a iniciar hasta que no se haga una misa espiritual, hasta que el muerto dé licencia que lo puedan hacerle el santo. ¿Ok? Una cazuela espiritual funciona si hay un espíritu que está vinculado con usted a través de su cuadro espiritual. Los engangos, el negocio de los engangos, las ramas que te entregan engango, que te cobran una exorbitante cantidad, $1,000, $2,000, $3,000, pide que ahí hay la estafa a mayor capacidad. Entonces eso es el gajo de prenda o el engango. Lo que se está dando ahora es basura. Porque no tiene una serie de cosas, una estructura de esa cazuela, porque es una cazuela espiritual. Lo que pasa es que ellos para no, como tienen un problema, tienen como una fobia con el nombre de la cuestión espiritual, que ellos no estudiaron metafísica, no estudiaron ciencias filosóficas que hablan del mundo espiritual. Ellos no conocen que lo espiritual es metafísica. O sea, metapsique en griego significa más allá de lo físico. Un enfumbi que vive en una enganga es espiritual. Un enfumbi que vive en una cazuela, en un engango, en lo que sea, es espiritual. Punto. ¿Y qué es espíritu? Espíritu es energía. Pasa que ellos no... Este servidor, antes de entrar en el palo, mi licenciatura es en filosofía. Que yo sé de lo que le estoy hablando.
Y yo estudié metafísica aristotélica, he estudiado muchísimas cosas. Y a mí nadie me puede venir con cuentos de camino. Por eso es que conozco bien a los espíritus. Porque yo estudio el palero que quiere crecer en esta religión, tiene que aprender también de otras corrientes espirituales. Porque aquí cuando te van a tirar un ataque espiritual, puede venir de cualquier tipo de magia. Hasta magia egipcia. Porque aquí se practica, en Estados Unidos se practica magia egipcia. Usted no lo sabía. O sea, hay una variedad de magias que si el Tata Inquisimalongo no sabe lo que le están tirando, puede pasarla fatal. Así que el Tata tiene que educarse, tiene que estudiar de todos los campos de la ciencia para poder hacer efectivo y comprender mejor el palo monte. El Tata que no sepa trabajar con energía no puede ser palero. Porque esta religión es 99.9% energía. Y es cómo enviar energía, cómo trabajar con espíritus que son energía, cómo trabajar con un bastón que es energía, cómo trabajar con unos chamalongos que es energía. Todo tiene energía. Y mis suscriptores y mis ahijados que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, saben, les he enseñado que todo en esta religión contiene energía. Y cuando uno quiere utilizar una energía para cambiarle la vida a una persona, uno lo va a hacer. Coge esa energía, la envía. Los otros días me llamó una persona y trabajé con ella. La persona no pagó derechos porque el muerto me dijo, vamos a ayudarla. Una persona en una situación económica bien difícil. Le habían hecho unos entierros de cementerio, una cosa bien brutal. Y yo saqué de mi cinturón de Batman una serie de patipembas, de simbología, los metí a ellos en esa simbología y para el carajo les rompí el trabajo de cementerio que ellos tenían. Yo cogí esa energía, la energía de ellos que la tenían atrapada en el campo Finda, yo la metí en una patipemba especial que yo tengo y le metí otra patipemba adicional a esas dos personas y lo saqué de toda esa porquería que le habían tirado. Así que se trabajan las cosas. Esos secretitos no te los van a dar en San Goger ni en Yahoo. Eso tú lo recibes a través de tratados. Como tú, a través de una patipemba, puedes sacar a una persona de ataques espirituales. Incluso estas personas estaban peor. Les habían cogido sus fotos y le hicieron unas porquerías con carne y se las metieron en un cementerio. Y yo vine, esa energía de ellos que estaba atrapada en ese trabajo, la saqué, la metí en una patipemba de protección psíquica, espiritual. Se acabó el evento. Ellos se dieron de cuenta de lo que yo hice, rapidito. Se dieron de cuenta que lo que yo trabajé inmediatamente dio resultados. Ellos se dieron. Porque lo saqué de esa energía negativa y lo moví a un lugar psíquico espiritual seguro. Eso es magia. Eso es trabajar con energía. Aquí yo no estoy hablando que los legendarios tatas cubanos ni nada de eso. Aquí no es cuestión de hablar de que si yo conocí al Cortalima, conocí al Guindabela. Eso no te ayuda para nada, porque a la hora de la verdad, cuando una persona tiene una brujería encima, lo que va a determinar esto es el conocimiento y las mañas, como dice, cada tata con su maña y la destreza que usted tenga en la vida para sacarle esto. Esa es la verdad. Así que mi recomendación a la gente que tenga engango y no le estén caminando, usted sabe, la playa, el río o una montaña lejana y mande eso
hágale un hoyo y dele camino a eso, si le está trazando su vida. Los engangos son cazuelas espirituales disfrazadas. Entonces, porque venga de una enganga, bueno, si ese engango sale de una enganga y el que recibe ese engango no conoce ese espíritu que el tata pastó, eso es, el tata le está haciendo daño a ese ahijado cuando le entrega un engango donde no se le dice al ahijado qué tipo de espíritu está ahí. Y ya yo he visto experiencias cuando se han dado cazuelas espirituales o engangos, como usted le quiera llamar, que le ha hecho un daño terrible al ahijado, incluso hasta puede destruir su vida familiar, laboral y quién sabe qué otras cosas más, porque usted está quizás ese espíritu que metieron ahí está molesto y él no quiere que lo metan ahí, él quiere estar donde él estaba. Y entonces el ahijado ajeno a esa realidad. En la rama chamalonga, nosotros lo que hacemos es montamos un espíritu guía del cuadro espiritual de la persona y lo identificamos y el mismo ahijado lo invoca y va a vivir dentro de ese fundamento. Se le entrega una información a ese ahijado para que él haga el ritual, para que invite a ese guía, a ese espíritu que está en su cuadro espiritual, a vivir en ese fundamento. Así que voy a todos ustedes, a los que ven este canal, voy a despojarlos a todos ustedes en este video. El que tenga algo que le esté molestando o algo negativo, pues a través de este ritual yo los voy a despojar. Así que hasta aquí mi video. Salam aleikum, aleikum en sala y que Zambi le acotare. Y nos veremos en un próximo video.